Volvemos ya con este segundo bloque del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del CERNAMEC, que ejecuta en la región la Gobernación Provincial de Magallanes. Estamos conversando sobre infancia transgénero con nuestra invitada especial, Rosana Grubsich-Koren, integrante de la Fundación Selena, y con la coordinadora comunal del programa, Vanessa Vidal Castillo. Estamos súper interesante la conversación, así que si quieres continuar, Vanessa, ya tenías una pregunta para Rosana. Sí. De hecho, precisamente de lo último que estaba hablando Rosana, me gustaría que pudiese explicar para la gente que nos está escuchando y que nos está mirando en qué consiste la Ley de Identidad de Género, que hablaba que recién hace 11 meses fue aprobada. Hay mucha información circulante, tanto en redes sociales como en la televisión y los medios de comunicación, que muchas veces no es tan bien explicado, la gente no logra comprenderla de manera adecuada. Entonces yo creo que es la instancia, y quién mejor que Rosana, que es parte de la Fundación, que nos pueda explicar en qué consiste esta ley y cuáles son los beneficios para las personas trans. Bien, interesante pregunta porque nos va a hacer reflexionar mucho esto. Primero tenemos que entender que las personas trans son aquellas personas que nacen y que la categoría en la cual a nosotros no nos etiquetan al nacer es masculino o femenino, porque ven nuestros genitales y nos ponen esta etiqueta. Si tenemos vulva, pues seremos etiquetadas como mujeres, y si las guaguitas tienen pene, serán etiquetadas como hombres. Esas son personas que no han desarrollado todavía una identidad. Y el desarrollo de la identidad viene a partir del desarrollo de la persona. Entonces, hay personas cuya identidad de género, que está aquí, que es la autopercepción de quién yo soy, que es la cualidad como yo me presento al mundo, quien yo definitivamente expreso de manera holística, de manera física, de manera espiritual, social, de pensamiento, quien yo soy. Eso a veces no calza con esta etiqueta que nos pusieron al nacer. Por ejemplo, yo soy una mujer, pues cuando nací, vieron mis genitales y dijeron, la etiqueta es de mujer. En mi desarrollo, yo desarrollé una identidad de género femenina, que es la manera en la que yo me expreso al mundo. Por lo tanto, yo soy una persona cisgénero. Pero hay personas que nacen y son etiquetadas cuya identidad no se condice con esta etiqueta que le pusieron al nacer, y son las personas transgénero. Por ejemplo, un niño trans es aquel que nace con genitales femeninos, pero que su identidad de género es masculina. Al contrario, una niña trans es una niña que nace con genitales asignados binariamente al masculino, pero su identidad de género es femenina. ¿Ok? En base a eso, el Estado de Chile ingresó una ley el año 2013 al Congreso, que tuvo múltiples observaciones, más de 300 indicaciones se le hicieron a esa ley, y finalmente se aprobó el año pasado. Esta ley da derecho a la identidad de género, es decir, da derecho a aquellas personas que no sientan que su identidad de género se condice con la etiqueta que le pusieron al nacer, porque tienen un carnet con un sexo registral y un nombre que no los representa, puedan modificarlo. Entonces, esta ley, la ley 21.120, protege ese derecho y está orientada a personas trans. Nosotros no hablamos de transexuales, hablamos del paraguas trans y solamente de personas trans, desde los 14 hasta los 18, que ese proceso tiene que ser judicializado. Es decir, uno va al juzgado de familia y dice, mire, mi hijo es una persona trans, hace tanto tiempo que se le conoce con este nombre y nosotros queremos que se lleve a cabo una audiencia para que el juez diga que puede cambiar su carnet de identidad de partida de nacimiento con el género. Esto no es un paso demasiado digno, porque además son 4 audiencias, es súper complejo cuando no hay padre y madre, o cuando hay un tutor legal, o cuando uno de ellos no está de acuerdo, que puede suceder, y no reconoce 100% la autonomía progresiva de la infancia, ¿no? Una persona de 15 años no puede ir solito a decir yo me quiero cambiar el nombre.
porque me siento de esta manera. Entonces, para esto la ley da este margen de hacerlo vía tribunales de familia, que de verdad igual es insuficiente, porque si conocemos que la identidad de género se reconoce a partir de la primera infancia, todos los niños que están bajo los 14 años quedan como en el limbo, quedan invisibilizados también de esta ley y no tienen esa posibilidad. Entonces es bien complejo, porque nosotros sabemos que la mitad de las personas trans en Chile intentan suicidarse porque la sociedad no les comprende. Y ese primer intento de suicidio en esas personas, por lo menos en los estudios cuantitativos que se han hecho de organizaciones de la sociedad civil, hablan de que los primeros intentos de suicidio son a partir de los 10 años. Entonces, hay un gran vacío en la ley para la infancia diversa que no se aborda y que nosotros intentamos acompañar desde la perspectiva de los derechos, en el fondo, y por eso peleamos y por eso buscamos normativas para que los derechos de los niños no sean conculcados en los colegios. La ley permite que los mayores de 18 años, de manera administrativa, puedan cambiarse el nombre y sexo registral, y eso lo pueden hacer directamente en el registro civil. Es un trámite súper rápido. Cambia no se les pide ningún certificado, nada, solamente presentar 2 testigos que acrediten de que la persona está en su sano juicio. En el fondo, de nuevo, es un tercero el que tiene que venir a ratificar. Es muy loco. Y ese cambio se hace de manera administrativa, se toman las fotos nuevas y se hace el cambio de nombre, pero es solamente el cambio de los primeros nombres. Los apellidos se conservan y se conserva el RUT. Y eso va a una base de datos que se supone que el registro civil avisa a todas las instituciones públicas de que esa información está protegida y que hay un cambio para ese RUT, ¿ya? Pero la infancia queda en este limbo en que entre los 14 y los 18 años tiene que haber un acompañamiento también, porque se exige un acompañamiento mínimo de 1 año en alguna institución, que además el reglamento dice que puede ser el Estado, pueden ser instituciones privadas, pero no lo financia. Entonces, los niños en rigor entre los 14 y los 18 no tienen grandes posibilidades de hacerse el cambio de nombre. Y tienen que esperar a los 18 años para hacerlo de manera administrativa. Así que eso también vulnera los derechos de ellos, porque los dejó fuera. Y en otros países, como en Uruguay, la ley es amplia para todos. O sea, un niño de 4, 5, 6 años, si los padres están de acuerdo, puede perfectamente cambiarse el nombre registral y la partida de nacimiento, y evitar todo lo que conlleva el estigma social en los colegios, con una persona que luce de una manera pero que su registro dice otra cosa. Entonces nosotros necesitamos crecer mucho todavía ahí con la ley de identidad de género, que yo espero que sea corregida, o que a lo mejor en la nueva constitución que vamos a tener para Chile se hable de la diversidad, para que con un par de conceptos esas leyes puedan ser modificadas, porque no están reconocidos en el Estado en este minuto, ¿no? Claro, Rosana, igual imagino que nos indicabas que desde el 2013 se comenzó a discutir esta ley. Imagino que la discusión del 2013 a la que hay ahora 2020 tiene que ser una diferencia gigantesca. Y imagino que concuerdas que probablemente si comenzamos con más educación sobre educación sexual integral, podría comenzar a haber un cambio más estructural quizás respecto a esta discriminación que tenemos, y a partir de este cambio cultural podríamos eventualmente mejorar las leyes que existen, porque claro, sabemos que quienes legislan son de otras generaciones, cuando esas cosas no se hablaban, cuando era justamente, como decían en la introducción, un tabú. No sé qué te parece eso. Sí, bueno, fue un golpe bajo que la ESI no se aprobara, porque era la oportunidad que teníamos en las escuelas para que los niños y niñas, incluso de antes de llegar a la escuela, pudieran tener conocimientos básicos de lo que significa la responsabilidad, el cuidado del cuerpo, poder tener noción de que cuando alguien se acerca demasiado eso no está bien. Sin embargo, esto no fue entendido en el Congreso, porque en general
el morbo era lo que primaba ahí. Y bueno, siempre están estos grupos extremos como fundamentalistas que aportillan toda esta discusión, y la ESI es súper necesaria, porque además, como tú bien dices, Isolina, la ESI es necesaria para mostrar diferentes corporalidades. Si nosotros vamos a libros que se usan en la enseñanza básica y media, cuando se habla de cuerpos, se muestran 2 cuerpos nomás. Entonces, toda la infancia diversa se siente ajena a eso. Imagínate que un profesor en aula diga que solamente existen los hombres y las mujeres. Entonces, ellos son referentes también. Y tampoco podemos culpar al hecho de que no hay profesionales preparados, porque estas temáticas no estuvieron en las mallas curriculares universitarias, ¿no? Y es necesario poner la temática en perspectiva. Y el género no solamente tiene que ver con lo que nosotros asociamos a esta lucha de género, la lucha feminista. El género es amplio. Entonces hay mucha gente que se queda con este ideario, este imaginario de que el género solamente reza para lo femenino, ¿no? Pero todas las dimensiones de la sexualidad tienen que estar reflejadas en una educación sexual integral y emotiva, que también sea en los colegios, sobre todo, un parámetro, porque ¿sabes qué pasa? Hay muchas familias que vulneran los derechos de la infancia. Entonces puede estar el abusador en la familia. Y si dejamos la educación solamente en manos de la familia, ese niño, esa niña no se va a dar cuenta que está siendo violentado. Entonces es importante, y vamos a tener que seguir dando la pelea para que el otro año se reponga este proyecto de ley, y a seguir empujando para que esto salga. Claro, y justamente uno de los pocos programas gubernamentales que existen sobre educación sexual es el de Mujer, Maternidad y Sexualidad del CERNAMEC. Y qué importante lo que decías tú, porque también pasa no solamente con el tema de transgénero, imagino que Vanessa también nos puede hablar de eso. Muchas personas que ingresan a los talleres conocen educación sexual que no habían tenido nunca, y a veces reconocen luego de esa educación sexual de que fueron violentados. Quizás con mucho tiempo atrás, quizás desde la infancia, quizás algún recuerdo. Qué importante que es cuando podemos tener esa educación desde el principio, para evitar todo eso, ¿no? Bueno, Vanessa, sé que tienes más preguntas, pero qué interesante que están estos temas. A ver si nos queda un minutito para preguntar otras cosas, pero continúa, Vanessa, con la entrevista. Sí, complementar precisamente con lo que ambas están diciendo, que desde el enfoque y desde los objetivos del programa, la participación es voluntaria de todos nuestros talleres y de todos los rangos etarios, porque si bien estamos hablando desde los niños, las niñas, los adolescentes, que es hasta donde está trabajando Fundación Selena, nosotros también trabajamos solo con mujeres de 20 años hacia adelante, no tenemos límite de edad, dividimos los talleres de mujeres de 20 a 49 años y de 50 años y más, pero transversalmente sucede que hablar sobre sexualidad sigue siendo un tema más o menos complejo debido a que hay falta de educación sexual. Hubo en las mujeres adultas falta de educación sexual en su tiempo, no se hablaba, el conocer su cuerpo es un tabú. En el caso de los adolescentes están muy limitados, precisamente como lo mencionó hace un rato atrás Rosana, al tema del adultocentrismo, donde el adulto es quien decide si recibe o no recibe la información, independiente de que sea voluntario. Los establecimientos educacionales, si bien trabajamos públicos, privados, también nos ha sucedido en algunas ocasiones donde están limitados los chiquillos a la decisión desde los directivos si efectivamente la temática es atingente o no es atingente a trabajar con los jóvenes, sabiendo que es una temática que es de primera necesidad. ¿Quién mejor que ellos y ellas que puedan conocer respecto al tema, como lo mencionabas tú también, Insolina, el darse cuenta de que pudieron ser abusados o abusadas, el que cierta situación no correspondía, el que no sabían si efectivamente era así o no era así, el generar la duda, cosas tan básicas como no autoconocerse en relación a esas temáticas, y así podemos hablar de distintos ejemplos que hemos tenido a lo largo de la ejecución del programa, pero es sumamente importante traspasar también a la comunidad que la educación sexual va a ser, es y va a seguir siendo importante precisamente porque nos da el poder, la autonomía, el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo también. Entonces,
No es algo malo, hay que desmitificar eso, hay que hablar de sexualidad de manera libre y espontánea, sin verle el lado negativo. Para finalizar, más o menos con las preguntas, sabemos que pudiésemos estar hablando eternamente de esta temática porque es algo que da para hablar mucho, y también hemos tenido harta solicitud de parte de la población en general, tanto de la comuna como de otras comunas, de poder hablar de distintas aristas de este gran concepto de sexualidad y del objetivo del programa. Pero me gustaría saber y preguntarle a Rosana cuál ha sido lo más complejo o cómo ha recepcionado la comunidad magallánica la ejecución del trabajo que está realizando la Fundación durante estos 2 años. ¿Ha sido un proceso que ha sido positivo, negativo? Me imagino que también se han encontrado con todo tipo de cuestionamientos en relación a esta temática. Sí, fíjate qué interesante, porque no ha sido tan complejo, pero lo que ha sido complejo es poder encontrar los fondos para poder educar, y para eso nosotros hemos tenido que postular a proyectos que en algunos casos nos hemos ganado, y eso ha sido un tremendo aliciente para poder seguir educando y poder sustentar también lo que significa la fundación, porque a nosotros, a las familias y a las niñas, los asesoramos de manera gratuita, no les cobramos ni cuota de incorporación ni ninguna cosa. Entonces realmente es un trabajo titánico el que hacemos. Y fíjate que yo creo que uno de los problemas más grandes que hemos visto en la región completa, porque hemos recorrido las provincias educando, y de hecho estamos educando hasta Aysén, y estuvimos educando en Valdivia el otro día también. A nosotros estamos súper validadas como fundación, como organización, muy validadas, porque nuestro trabajo ha sido permanente, progresivo e insistente, ¿no? Muy perseverante, porque nos interesa el bienestar de la infancia, pero la brecha más importante a salvar son los adultos. Definitivamente los espacios escolares se resisten. Nosotros tenemos infancia trans en colegios de la Corporación Municipal y también en colegios subvencionados, y ellos no hacen talleres. Los colegios no quieren o no pueden, o tienen un problema con los apoderados, lo que conversábamos antes, ¿no? Que tienen que aprender a salvar, porque además ahora hay una circular de educación desde el año 2017 que garantiza a la infancia diversa en los establecimientos en los establecimientos de la comuna educacionales, pero resulta que esa circular no la conoce nadie, entonces no la aplican, y como no la aplican, vulneran a las niñas. Entonces se queda la circular haciendo polvo en un cajón del director o del sostenedor del colegio. Y la circular dice expresamente de que todos deben educarse en un establecimiento donde haya infancia trans. Yo diría, lo ampliaría, en todos los establecimientos de Chile debería hablarse de esto, y que eso formara parte del manual de convivencia de los establecimientos, para que cuando alguien que firma un manual de convivencia, ¿no es cierto?, y está metido el protocolo trans dentro del manual de convivencia, de trato, de buen trato, del trato digno, nadie puede desconocerlo, y tampoco eventualmente podríamos evitar las vulneraciones de derechos, y evitar también que padres y apoderados encontraran que este niño tan extraño puede ser perjudicial y no hay que juntarse con él, y todo lo que conlleva eso, que es muy violento, ¿no? Yo creo que desde todas las cosas que hemos hecho estamos súper agradecidas, porque hemos tenido la posibilidad, a través de estos fondos concursables que han sido presentados en proyectos muy hermosos, de poder trabajar allí, pero hemos tenido resistencia de los colegios, hay que decirlo, y ellos están farreando una oportunidad, porque ahora a través de las plataformas podemos hacerlo sin siquiera tener que ir a los colegios, capacitar a docentes, capacitar a directivos, de las personas que, no sé, las personas que se relacionan con todos los niños, la señora del kiosco, ¿no es cierto?, el señor del bus, el que abre la puerta. Todos tenemos que saber de qué se trata esto para poder tener una sociedad más inclusiva, menos segregadora, menos discriminadora. Yo quiero dejar una reflexión antes de terminar. A veces usamos palabras que no son las más adecuadas. Mira, lo aprendí esto de un niño trans. Siempre hablamos de tolerancia, hablamos de respeto. Bueno, respeto es otro concepto, pero tolerancia, aceptación, y nosotros debiéramos hablar de asumir al otro, no de tolerar al otro o aceptarlo. Y esto me lo dijo un chico de 15 años, me dijo, tía, nosotros
El colegio tiene que asumir. Y pucha que le encontré razón. La sociedad completa tiene que asumir. Y para asumir tiene que educarse. Así que nosotros estamos siempre disponibles cuando nos piden talleres de capacitación. Ahora con las plataformas lo podemos hacer, no hay inconveniente, nos conectamos en remoto, tenemos programas súper entretenidos, tenemos material lúdico también para explicar de manera adecuada las temáticas y podemos abordarlo desde todos los puntos de vista, no solamente desde lo biológico, sino que también desde lo emocional, desde lo social, desde lo interseccional. Así es que quería dejarles esa pequeña reflexión para que empecemos a cambiar el lenguaje y hablemos de que las personas trans, porque no hablamos de transexuales, las personas trans tenemos que asumirlas. Y eso es, asumirlas en su diferencia. Sí. Muchas gracias, Rosana, tu reflexión final y toda la hora que hemos estado conversando, que no me voy a cansar de decir que se hace corto y poco. Hay harta experiencia para poder comentar y que es súper importante como lo estábamos hablando, el tema de la educación. Así es que agradecerte tu presencia en el programa. Antes de cerrar, me gustaría que dijeras dónde se pueden contactar con ustedes las personas que nos están escuchando, que les surja la duda, que necesiten una capacitación o de manera individual, dónde las pueden contactar al equipo, cómo llegar a ustedes. Nosotros tenemos un correo electrónico que es colectivo, ahí lo vemos todas las personas del directorio y dependiendo del área, bueno, es quien se hace cargo. El correo es magallanesselena, con @gmail.com. Ahí se juntan las dos S de Magallanes y Selena y las dos N. magallanesselena@gmail.com, nos pueden escribir, solicitar lo que necesiten. Y también estamos en redes sociales. Tenemos el Instagram, que es Fundación Selena Magallanes, y tenemos también la página de Facebook, que es Fundación Selena Magallanes. Es importante decir que tiene que decir Magallanes porque las fundaciones Selena que hay en Chile, la que está en Iquique y la que está en Santiago, son fundaciones que son independientes, tenemos personalidades jurídicas distintas y tomamos decisiones distintas porque somos territoriales. Entonces, no es lo mismo escribirle a la Fundación Selena por un tema local que escribirnos a nosotros que sí vamos a poder accionar. Así es que yo les agradezco el espacio. Siempre es difícil encontrar micrófonos abiertos para hablar de esta temática, así que estoy súper agradecida. Chiquillas son lo más. Muchas gracias y espero que tengamos otra oportunidad de seguir conversando estos temas. Así es, muchas gracias Rosana, muchas gracias Vanessa, encantada de tenerte en el programa y nos vemos entonces el próximo miércoles en una nueva edición de Mujer, Sexualidad y Maternidad. Agradecemos el patrocinio de la Gobernación de Magallanes para poder llevar esta información a las casas de quienes escuchan Radio Polar en sus distintas plataformas. Muchas gracias, nos vemos, chao. Nos vemos. En Polar Comunicaciones hemos presentado el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, junto a la Gobernación Provincial de Magallanes.